Era una mañana calurosa en San Antonio. El sol apenas asomaba por el horizonte, pero el ambiente ya se sentía espeso, cargado. Alba García, recién nombrada jefa de policía del departamento metropolitano, se miraba al espejo con determinación. Vestía ropa sencilla, jeans desgastados, una camiseta sin estampado y una gorra azul que cubría parte de su rostro. Nadie que la viera así podría imaginar que aquella mujer era ahora la máxima autoridad policial de la ciudad. Su decisión de ir de incógnito no era impulsiva. Llevaba semanas escuchando informes internos, quejas ciudadanas ignoradas y murmullos sobre oficiales que actuaban por encima de la ley, especialmente en el Distrito Oeste. Ese día, se convertiría en Lorena López, una ciudadana común buscando ayuda. No llevaba guardaespaldas, ni escolta, ni distintivos. Solo una mochila al hombro, y la certeza de que, si quería limpiar la casa, debía empezar desde dentro. Al llegar a la comisaría, el ambiente era frío y mecánico. Las paredes deslucidas, el café recalentado y el sonido constante de teléfonos creaban un cuadro rutinario y monótono. Alba se acercó al mostrador de atención donde estaba el oficial Javier Royce, un hombre corpulento, de mirada arrogante y gesto impaciente. Llevaba la camisa del uniforme sin abotonar del todo, y el tono con el que la saludó dejó claro que no esperaba tener que hacer mucho esa mañana. ¿Qué quiere? Soltó sin levantar del todo la vista. Necesito información sobre una orden de restricción, dijo Alba con voz tranquila, bajando un poco la gorra para mantener el anonimato. Royce resopló, tomó un sorbo de café y masculló algo apenas entendible. No se levantó de su silla. No hizo el menor intento por ayudarla. Alba repitió la solicitud, esta vez con más firmeza. Fue entonces cuando el oficial la miró directamente, con una expresión cargada de desdén. Mire, señora, si no sabe cómo funcionan las cosas, mejor váyase a casa. Aquí no estamos para jugar al detective con gente confundida. La tensión creció. Alba mantuvo la compostura, pero pidió el número de placa del oficial. Roy se puso de pie, molesto, su cuerpo ocupando más espacio del necesario. Murmuró algo ofensivo, lo suficientemente fuerte para que otros oficiales lo oyeran pero no intervinieran. En un arrebato de poder y frustración, tomó una botella de agua que tenía sobre el escritorio, la destapó bruscamente, y sin más, la vació sobre la cabeza de Alba. El agua recorrió su rostro y empapó su camiseta. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nadie se movía. Nadie decía nada. Fue entonces cuando Alba García se quitó la gorra. Su cabello oscuro cayó sobre sus hombros mojados. Su mirada, fría y firme, se clavó en los ojos de Royce. Soy Alba García, jefa de policía de San Antonio, dijo, con voz clara, autoritaria, imponente. El rostro de Royce se descompuso en segundos. Dio un paso atrás, tartamudeó, buscó palabras que no llegaban. Nadie lo defendió. Nadie se atrevió siquiera a moverse. El silencio que llenó la sala tras la revelación de Alba fue más atronador que cualquier grito. Algunos oficiales bajaron la mirada. Otros se quedaron congelados, como si ver a Royce humillar a una ciudadana, y ahora saber que era su jefa, les hubiera arrancado el aire de los pulmones. Royce abrió la boca, pero solo balbuceó. Yo, no sabía, esto tiene que ser un malentendido. Alba no respondió de inmediato. Se quitó la chaqueta mojada, la colgó lentamente sobre una silla y caminó hasta el escritorio. En cada paso, su autoridad crecía como una marea inevitable. Se volvió hacia todos los presentes. ¿Alguien aquí va a justificar lo que acaba de pasar? ¿O todos van a seguir escondidos detrás del uniforme como si fueran invisibles? Nadie respondió. En ese momento, uno de los oficiales más jóvenes, el agente Ramírez, dio un paso al frente. Tenía apenas 2 años en el cuerpo. Su voz tembló, pero fue clara. Jefa, este no es el primer incidente. Hay reportes internos, que nunca llegan más allá del capitán. El oficial Royce lleva años actuando así. La bomba había estallado. Lo que siguió en las siguientes 48 horas fue un terremoto. Alba no se fue de la comisaría. Se quedó allí, empapada, observando, escuchando, tomando nota. Pidió acceso a las cámaras, a los registros, a los reportes archivados.
Nombró a Ramírez como observador oficial de la jefatura para esa estación, y ordenó la suspensión inmediata de Royce mientras se abría una investigación formal. Pero el drama apenas comenzaba. Esa misma noche, una carpeta sellada apareció en la puerta de su despacho. No tenía remitente. Dentro, había copias de correos electrónicos, grabaciones de llamadas, e incluso fotos, pruebas de que no solo Royce actuaba con abuso, sino que había toda una red interna de encubrimiento, liderada por el capitán Duval, jefe del Distrito Oeste. Documentos falsificados, desaparición de reportes, amenazas a denunciantes. Todo cuidadosamente oculto bajo una fachada de procedimientos. Alba comprendió que su misión no era limpiar a un solo oficial. Era derribar un sistema entero. Y en ese momento, con el cabello aún húmedo y la camiseta manchada de agua y vergüenza ajena, decidió que lo haría, aunque le costara todo. Alba pasó la noche revisando cada página del expediente anónimo. Las pruebas eran tan detalladas como alarmantes: conversaciones entre oficiales encubriendo abusos, registros manipulados, imágenes de cámaras de seguridad donde ciudadanos eran ignorados, maltratados o simplemente rechazados. Todo apuntaba a un patrón: el Distrito Oeste se había convertido en un reino de impunidad. Y el capitán Duval, con sus 30 años de servicio y una reputación impecable de puertas afuera, era el verdadero titiritero. A la mañana siguiente, Alba convocó una reunión de emergencia con su equipo de confianza. Sabía que no podía enfrentarse sola a esa red, ni podía confiar en cualquiera. Eligió cuidadosamente agentes de otras jurisdicciones, algunos retirados con honor, y 2 fiscales federales que había conocido durante sus años como investigadora en Houston. Con ellos, organizó una operación secreta. La investigación sería desde dentro, y nadie del Distrito Oeste debía enterarse. Ramírez, el joven oficial que se había atrevido a hablar, aceptó infiltrarse en el círculo de confianza de Duval. Fue una decisión arriesgada. Nadie sabía hasta qué punto el capitán tenía ojos y oídos en cada rincón. Pero Ramírez, hijo de migrantes y criado en uno de los barrios más golpeados por la brutalidad policial, aceptó sin dudar. Las primeras semanas fueron tensas. Ramírez comenzó a recibir encargos pequeños, revisar reportes, filtrar reclamos. Pronto se dio cuenta de que los documentos que llegaban con denuncias ciudadanas no se archivaban, se destruían. Había un cuarto trasero, sin cámaras, donde todo era limpiado antes de que entrara en el sistema. Una caja fuerte guardaba los informes más comprometidos. Mientras tanto, Alba fingía normalidad. Asistía a actos públicos, hablaba con la prensa, e incluso compartía sonrisas tensas con Duval en reuniones del departamento. Pero por las noches, desde su oficina, coordinaba el plan con precisión quirúrgica. Las pruebas que Ramírez entregaba eran enviadas directamente a la Fiscalía Federal. Estaban construyendo un caso de proporciones históricas. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Ramírez fue descubierto. Una noche, al salir de su turno, fue interceptado por 2 hombres encapuchados. Lo golpearon brutalmente y lo dejaron inconsciente en un callejón. Le quitaron su teléfono, pero no sabían que Ramírez había hecho una copia de los archivos clave en una memoria que llevaba oculta en su bota. Al enterarse, Alba no dudó, activó el protocolo de intervención federal. En menos de 12 horas, agentes del FBI y fiscales entraron al Distrito Oeste con órdenes de arresto. La operación fue silenciosa, quirúrgica, devastadora. Oficiales corruptos fueron esposados frente a sus colegas. Duval intentó escapar, pero fue interceptado en su propia casa, con una bolsa llena de dinero y pasajes a México. Alba entró al distrito poco después. Caminó por el pasillo donde semanas antes había sido humillada. Esta vez, todos la miraban de frente. Algunos con vergüenza. Otros con respeto. Se detuvo frente al escritorio de Royce, ya vacío, y observó la placa que había sido arrancada. No se trata de venganza, dijo, más para sí misma que para los presentes. Se trata de justicia. De hacer lo correcto. Y de no permitir que el miedo gobierne ni un día más. Tras la caída de Duval y el desmantelamiento de su red, San Antonio parecía respirar un nuevo aire. Las noticias recorrieron el país. Alba García se convirtió en símbolo de integridad, de cambio real dentro de un sistema corrompido.
Programas de reforma comenzaron a implementarse en otros distritos. La comunidad latina se sentía más representada que nunca. Pero lo que Alba no sabía era que, al derribar a Duval, había pisado los intereses de alguien mucho más poderoso. El senador estatal Richard D. Morrigan, un político con años de influencia en los organismos de seguridad de Texas, observaba los avances de Alba con una sonrisa tensa. Había financiado campañas de jefes policiales, aprobado presupuestos para tecnología de vigilancia, y mantenía vínculos con empresas privadas de seguridad que ahora veían peligrar sus contratos gracias a las reformas que Alba impulsaba, auditorías externas, comités ciudadanos de vigilancia, y la eliminación progresiva de prácticas abusivas heredadas de décadas de impunidad. Morrigan no podía permitirlo. La primera ofensiva fue sutil: recortes presupuestarios al Departamento de Policía de San Antonio. Se escudó en ajustes por déficit estatal, pero Alba sabía que era un castigo. Luego, comenzaron las campañas de desinformación. En redes sociales y noticiarios locales, aparecieron rumores sobre su pasado, acusaciones falsas de favoritismo, manipulación de cifras de criminalidad, incluso montajes de supuestas irregularidades en su nombramiento. Alba resistió. No respondió con ira. Lo hizo con transparencia, convocó a conferencias abiertas, presentó informes detallados y permitió auditorías externas voluntarias. Fue entonces cuando llegó la amenaza más directa. Una carta, sin remitente, llegó a su oficina. Contenía fotos de su madre en México, seguidas por un mensaje breve. El poder tiene límites. Que el tuyo no cruce la línea. Alba sintió el peso del miedo, pero también algo más profundo: rabia contenida. Sabía que enfrentaba no solo a la corrupción institucional, sino a una red de intereses políticos, económicos y sociales que se beneficiaban del silencio y el abuso. Esta no era ya una batalla por San Antonio. Era por algo mucho mayor. Reunió a su círculo de confianza: Ramírez, ya recuperado, la fiscal Amanda Torres, y su viejo mentor retirado, el exjuez Méndez. «Tenemos que ir más arriba», dijo, firme. «Esto no se acaba en los pasillos de una comisaría. Se acaba en el Capitolio estatal». Juntos comenzaron a construir una nueva estrategia: exponer públicamente los vínculos entre Morrigan y las empresas privadas de seguridad. Cruzaron datos de contratos, donaciones políticas, votaciones legislativas. Descubrieron que Morrigan tenía participación accionaria en 2 de las compañías que perderían millones con las reformas de Alba. Una operación legal y mediática fue puesta en marcha. Y mientras las calles hablaban de seguridad y justicia, los medios empezaban a hablar de corrupción política de alto nivel. En medio de la tormenta pública y legal contra el senador Morrigan, Alba apenas tenía tiempo para respirar. Cada día era una cadena de reuniones, comunicados, análisis de riesgos. Dormía poco. Comía mal. Pero su determinación seguía intacta. Hasta que una simple llamada sin número, logró tambalear su mundo entero. «¿Alba?», dijo una voz que el tiempo no había logrado borrar. «Soy Diego». Alba sintió cómo se le comprimía el pecho. Diego Morales. Su primer amor. Su mayor herida. Habían sido inseparables en la academia. Ambos soñaban con cambiar el mundo desde dentro del sistema. Pero mientras Alba fue ascendiendo gracias a su tenacidad y talento, Diego, más impulsivo, menos paciente con la política interna, fue desilusionándose. Tras un altercado con un superior corrupto, había renunciado al cuerpo y se fue de Texas sin mirar atrás. Nadie volvió a saber de él. «¿Qué quieres, Diego?», preguntó Alba, con la voz firme, pero el corazón acelerado. «Ayudarte». Ella dudó. «¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando todo pendía de un hilo?» «Sé que estás enfrentando a Morrigan», continuó él. «Lo conozco mejor de lo que crees. Cuando dejé la policía, trabajé para una de sus empresas de seguridad privada. Hasta que vi lo que hacían. Cómo entrenaban a exmilitares para reprimir protestas. Cómo manipulaban datos para justificar sus contratos. Tengo pruebas. Documentos. Nombres». Un silencio se alargó entre ellos. «¿Por qué no lo sacaste antes?», preguntó Alba, casi con reproche. «Porque era un cobarde. Y porque no sabía a quién confiarle algo así, hasta que vi lo que hiciste. En esa estación».
Contra Royce. Contra Duval. Me hiciste recordar quién solía ser. Alba respiró hondo. Sabía que involucrarlo lo ponía en peligro. Pero también sabía que con lo que él decía tener, podría dar el golpe final contra Morrigan. Y, en el fondo, una parte de ella, la que había amado a Diego y nunca lo había olvidado, quería creer que la redención era posible. Que él también podía encontrar su lugar en la lucha que ella lideraba. Ven a San Antonio, le dijo finalmente. Pero esta vez, si te quedas, es hasta el final. Diego llegó 2 días después. El reencuentro fue breve, tenso, pero sincero. Y cuando colocó sobre la mesa su carpeta de pruebas, registros internos, correos, grabaciones, todos supieron que la batalla final no se libraría solo en las calles ni en los tribunales. Se libraría en el corazón del poder. Y Alba no estaría sola. El aire en la sala de conferencias era denso, cargado de tensión y esperanza. Frente a ellos, la carpeta que Diego había traído reposaba sobre la mesa, llena de pruebas irrefutables, correos electrónicos donde Morrigan ordenaba manipular licitaciones, grabaciones de conversaciones con ejecutivos de seguridad privada y documentos financieros que demostraban una red de corrupción bien aceitada. Alba, con el rostro iluminado por la luz de la pantalla, sentía como cada pieza encajaba en un rompecabezas que hasta entonces había sido borroso. Pero mientras la estrategia legal comenzaba a tomar forma, denuncias, llamadas a fiscales federales, preparación para audiencias públicas, su mente no podía dejar de vagar hacia Diego. La tensión entre ellos era palpable. Habían compartido años, sueños, promesas y también heridas profundas. Ahora, juntos otra vez, debían construir un puente sobre esos escombros para luchar no solo contra un enemigo externo, sino también con sus propios fantasmas. Una noche, después de una intensa sesión preparando la demanda contra Morrigan, Alba y Diego quedaron solos en la oficina. Las sombras danzaban con la luz amarilla de un flexo, mientras el silencio se hacía insoportable. Nunca pensé que volveríamos a estar así, dijo Diego, rompiendo el hielo con voz ronca. Ni siquiera estoy seguro de que merezca estar aquí contigo. Alba lo miró fijamente, su voz suave pero firme. No estamos aquí por merecimientos, Diego. Estamos aquí porque creemos en lo que hacemos. Y porque nadie más lo hará si no somos nosotros. Los ojos de Diego se humedecieron. La distancia de los años parecía evaporarse en ese instante. Me equivoqué cuando me fui. Debería haberte contado todo. Pero tenía miedo de que te arrastrara conmigo. Y ahora estás aquí, respondió ella. Y si no luchamos juntos, nada cambiará. Pero fuera de esa habitación, la batalla era feroz. Morrigan utilizaba cada recurso a su alcance, campañas de desprestigio contra Alba, maniobras políticas para desviar la atención de los medios, e incluso presiones para detener las auditorías. Los aliados de Morrigan en el Senado y la policía reaccionaban con amenazas veladas, sabotajes y filtraciones de información confidencial. Sin embargo, Alba y su equipo no se rendían. El día del gran juicio público llegó, y las salas del Capitolio se llenaron de periodistas, activistas, policías honestos y ciudadanos que habían sido víctimas de la corrupción. En su discurso, Alba habló con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que conmovió a todos. No se trata solo de un hombre o de un escándalo, dijo. Se trata de la dignidad de nuestra gente, de la justicia que todos merecemos, y de la verdad que nunca debe ser silenciada. Diego, a su lado, presentó las pruebas con claridad impecable. Su mirada cruzó la de Alba varias veces, cargada de complicidad y un silencioso gracias que solo ellos entendían. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. El juicio mediático ganó alcance nacional. La presión creció y Morrigan, acorralado, intentó negociar su salida, pero Alba no cedió. Finalmente, tras días de testimonios y revelaciones, el veredicto fue claro: Morrigan sería juzgado por corrupción, abuso de poder y manipulación electoral. Su caída marcaba el inicio de una era nueva para San Antonio y para Texas. En la calma que siguió, Alba y Diego se encontraron en el balcón de la comisaría renovada, observando la ciudad que tanto amaban. Lo hicimos, susurró Alba. Lo hicimos juntos, respondió Diego, tomando su mano. Y esta vez, no me iré. Ella sonrió, dejando que la esperanza y el amor, renovados y fortalecidos,
iluminara el camino hacia adelante. Porque en la lucha por la justicia, no solo se ganan batallas externas, sino que también se sanan las heridas del alma.